Estimados alumnos, continuando con el desarrollo de las clases a través de este medio, hoy quisiera que desarrolláramos la ley de derechos de autor y derechos conexos como parte de las leyes conexas que tenemos que estudiar para el examen privado. Como se recordarán, en la última clase estuvimos hablando de la propiedad intelectual como una rama del derecho que protege las creaciones intelectuales de los seres humanos. Y habíamos señalado que se divide en dos partes. Por una parte está la propiedad industrial y por otra está los derechos de autor y derechos conexos. Básicamente ambos protegen las creaciones intelectuales de los seres humanos, solo que la propiedad industrial, si la creación tiene aplicación en el campo de la industria o el comercio, a ella le corresponde esa protección. Pero si por el contrario esa creación intelectual del ser humano tiene que ver con relación a una obra literaria, artística o científica, entonces ya le corresponde a los derechos de autor y derechos conexos. Por eso es que para definir los derechos de autor y derechos conexos, podríamos empezar diciendo que es una parte de la propiedad intelectual a través de la cual se estudia un conjunto de principios y normas jurídicas que van a regular la protección de las creaciones intelectuales de los seres humanos con relación a sus obras literarias, artísticas o científicas. Aquí lo que tenemos que hacer es ir comprendiendo, ir desglosando esto que acabamos de mencionar. Primero tienen que comprender entonces que los derechos de autor y derechos conexos pertenecen a la propiedad intelectual, es decir, junto con la propiedad industrial forman lo que llamamos propiedad intelectual, y también está conformado por principios y normas jurídicas que van a regular la protección de las creaciones de los seres humanos, pero en relación a sus obras artísticas, literarias o científicas. Aquí en el examen, en algunas oportunidades han preguntado, por ejemplo, sobre una obra literaria. Ustedes tendrían que tener presente a qué le llamamos una obra literaria, a qué le llamamos una obra artística, a qué le denominamos una obra científica. Para ese efecto, ustedes se pueden ubicar en el artículo 15 de la ley de derechos de autor y derechos conexos, que está contenida en el decreto 33-98, y ahí encontramos prácticamente ejemplos de derechos de autor. Aquí estamos hablando, por ejemplo, si nos referimos a una obra literaria, podríamos hablar del libro del señor presidente de Miguel Ángel Asturias. Si hablamos de una canción, podríamos mencionar algún tema que ustedes conozcan, que ustedes sepan, siempre y cuando tienen que también conocer quién es el autor de esa obra. Una canción, por ejemplo, de Ricardo Arjona, que es Mi novia se está poniendo vieja, eso podría ser un ejemplo de una obra artística. Y una obra científica, pues la mejor o el mejor ejemplo que podríamos mencionar es alguna obra en las ciencias jurídicas. Y aquí estamos hablando de la obra de algún autor. Por ejemplo, podríamos mencionar los libros escritos por el licenciado Neri Muñoz, que tiene aplicación en la ciencia del derecho, específicamente en la rama del derecho notarial. Pero importante es, antes de ver más ejemplos de las obras, que tengamos presente nosotros a qué le llamamos una obra. En el artículo 15, en el primer párrafo, ustedes encuentran la definición de una obra y lo podríamos resumir de la siguiente forma. Es una creación intelectual que tiene aplicación en el campo literario, artístico o científico, debe de ser original y que se le haya exteriorizado de cualquier modo o forma. ¿Cuáles son los elementos que conforman esta definición para que sea más fácil su aprendizaje? Primero decimos que
una obra es una creación intelectual, o sea, viene del intelecto, viene de la mente de la persona. Volvemos a repetir que esa obra tiene que tener aplicación en el campo literario, artístico o científico. Una obra literaria, estamos hablando, por ejemplo, de un cuento, una obra artística de una canción, una obra científica, algún libro en el campo del derecho. Luego decimos que tiene que ser original. ¿Qué significa eso? Que esa obra no haya nacido de otra, que no sea una copia, por ejemplo. No puede ser original, por ejemplo, algunos partidos políticos cuando están en campaña toman la obra de un autor, estamos hablando de una canción, de una composición, y utilizan la misma melodía, solo que le cambian en este caso la letra. Eso no puede ser considerado una obra original. La originalidad de la obra es por el hecho de que esa obra antes no existía. Y luego decimos que se haya exteriorizado de alguna manera, de alguna forma, tal como lo establece el artículo 15. En otras palabras, la obra no debe de quedar en la mente de la persona. No sirve de nada que yo me sé un buen chiste, no sirve de nada que yo me sé un buen poema, tengo la idea para una canción o ya tengo la idea para un cuento, pero no la exteriorizo, sino que se queda en mi mente. En ese caso no es protegida esa obra porque no se considera una obra, ya que la obra, para que sea como tal, tiene que haber sido exteriorizada. ¿Cuál es la forma de exteriorizar la obra? No importa, puede ser que usted lo publique en el Facebook, puede ser que usted lo publique en el YouTube, puede ser que usted lo haga de manera escrita, en algún documento, en algún libro, puede ser oralmente, en alguna conferencia, o sea, de alguna manera lo tiene que exteriorizar. Ahora, hay algo importante que tienen que tener presente. ¿Desde qué momento se protegen las obras? Recuérdense que el registro de las obras está regulado a partir del artículo 104 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos. Ahí en el artículo 104 establece que la inscripción de las obras le corresponde al registro de propiedad intelectual. El registro de la propiedad intelectual estuvimos hablando cuando vimos la ley de propiedad industrial. Este registro está ubicado en la misma dirección donde está el registro mercantil, es decir, están en el mismo edificio. Ahora, las obras, en este caso, los derechos que vamos a ver, van a quedar protegidos a través del registro, en el registro de la propiedad intelectual. Sin embargo, la pregunta es ¿desde qué momento quedan protegidos? Es decir, si hay necesidad en este caso de inscribirlos para quedar protegidos o no hay necesidad. Para responder a ese cuestionamiento, ustedes tendrían que regresar hasta el artículo 3 y ahí establece que el goce y el ejercicio de los derechos de autor y los derechos conexos reconocidos en esta ley no están supeditados a las formalidades de registro o cualquier otra y son independientes y compatibles entre sí. ¿Qué quiere decir eso? Que los derechos de autor se protegen desde el momento que se exteriorizan. No necesariamente tiene que estar registrados. Desde el momento que usted lo exterioriza de cualquier forma, de cualquier modo, como ya lo habíamos indicado oralmente por escrito o por cualquier otro medio, desde ahí ya queda protegido. Entonces, el hecho de registrarlo no es una condición necesaria para proteger los derechos que reconoce la ley. Sin embargo, si bien es cierto, no es obligatorio el registro para que queden protegidos, sí es aconsejable por seguridad jurídica, porque si usted no tiene forma de demostrar que lo exteriorizó primero, es decir, que el autor lo exteriorizó primero o una persona
fue el creador de la obra, pero otra persona lo registró y si no logro comprobar el primero que él fue el que creó esa obra, aunque no lo haya registrado, definitivamente el registro, la ley va a amparar a aquel que lo haya registrado. Las autoridades administrativas, las autoridades judiciales van a amparar a aquel que lo ha registrado a falta de prueba en contrario, que le dé el derecho a la otra persona que simple y sencillamente dice ser el autor de la obra, que lo exteriorizó primero, pero que no lo ha registrado. Entonces, en resumen, decimos que es aconsejable registrar las obras por seguridad jurídica. Bueno, en el artículo, regresando al artículo que estábamos analizando, en el artículo 15, ahí encuentran ustedes ejemplos de obras que se pueden registrar y va desde obras escritas, como libros, como revistas, como artículos, como ensayos, como cuentos, como poemas, como canciones, etcétera. Todos esos son protegidos por los derechos de autor y derechos conexos. Las obras musicales también pueden ser con letras, pueden ser sin letras, hasta un tono de llamada telefónica, puede ser una melodía, también son protegidos por los derechos de autor. Obras artísticas tales como los dibujos, las pinturas, las fotografías, las esculturas, también películas, reproducciones multimedia, aquí estamos hablando en este caso de programas de televisión, estamos hablando de cine, de dibujos animados, programas de computación, Word, Excel, PowerPoint, estamos hablando de Facebook y todo eso son parte de lo que protegen los derechos de autor. Yo les aconsejo que del artículo 15 extraigan los más relevantes, ¿verdad? Por ejemplo, cuando comienza con el tema de las obras expresadas por escrito, también menciona las obras que no necesariamente son escritas, sino de manera verbal, alguna conferencia, algún sermón, algún discurso, algún diálogo, alguna conferencia, todos esos son obras, solo que son verbales y de igual manera están protegidos por los derechos de autor y derechos conexos. Haciendo la aclaración en el artículo 15, en el último párrafo, ahí establece que estas obras que menciona la ley son ilustrativas y no exhaustivas. Eso quiere decir que es un ejemplo de obras, es un listado que está proporcionando la ley para tener una idea sobre las obras, pero no significa que solo las que aparezcan ahí van a ser protegidos, sino que pueden ser protegidos cualquier otro tipo de creación intelectual, un peinado, una coreografía, tatuajes, etcétera. Todo eso van a ser protegidos por los derechos de autor. Les repito, no está complicado, nos vamos al artículo 15 y ahí vamos a aprendernos algunos de los que menciona. ¿Y a quién se le protege sus obras? Bueno, se le protege las obras al que denominamos autor. ¿Y quién es autor de una obra? Este es otro tema que también lo tienen que tener presente. ¿A quién se considera autor de una obra? En el artículo 5 encontramos la respuesta y ahí establece que autor es la persona física que realiza la creación intelectual. Y luego inmediatamente indica solamente las personas naturales pueden ser autores de una obra. Menciona dos personas físicas y naturales. Nosotros cuando vimos la división de las personas que pueden ser personas individuales y personas jurídicas, aclaramos que las personas individuales también se les conocían como personas físicas o personas naturales. ¿De quién estamos hablando aquí? Del ser humano. Solo el ser humano puede ser considerado autor de una obra.
Las personas jurídicas, no se les olvide, no tienen intelecto. Son creaciones de la ley que les reconoce personalidad jurídica, pero no tienen inteligencia. Son manejadas por los mismos seres humanos. Por eso es que a ellos no se les considera autores de las obras. Pero la ley menciona que estas personas, incluyendo al Estado, otras entidades de derecho público y por supuesto las propias personas jurídicas, pueden ser titulares de los derechos previstos en la ley para los autores en los casos mencionados en la misma. Es decir, el autor de una obra, es decir, solo podemos considerar autor a la persona individual, es decir, al ser humano. Las personas jurídicas no pueden ser autores de las obras. Sin embargo, establece la ley que pueden ser titulares de los derechos las personas jurídicas. Por ejemplo, una persona jurídica puede contratar a una persona individual para que le escriba una obra. Puede ser a través de un contrato o puede ser a través de un contrato donde él le dice hágame una obra, o puede ser a través de un contrato directamente laboral, es decir, que es su trabajador. Para ese pueden ir a leer ustedes el artículo 75 para que ustedes comprendan mejor lo que les estoy diciendo. Es decir, yo tengo mi trabajador o por encargo, yo le digo a una persona, mire, quiero que usted me haga una obra. Una vez terminada la obra, como le pagué precisamente para eso, me entrega la obra a mí, pensando que yo soy una persona jurídica. Aquí hay dos cuestiones importantes. Él va a seguir siendo el autor de la obra, pero yo voy a ser titular de los derechos de esa obra. Yo soy el que decido la explotación de esa obra, yo soy el que decido si esa obra la voy a reproducir, si esa obra la voy a regalar, si esa obra la voy a vender, si esa obra la voy a traducir al inglés, si esa obra la voy a llevar a una obra de teatro, etc. Pero siempre voy a respetar que él es el autor de la obra. O sea que en la obra, digamos que yo soy una persona jurídica, entidad Bonaire. La entidad Bonaire no puede ser autor de esa obra, pero sí es el titular de los derechos. Pero cada vez que se reproduzca esa obra, tiene que reconocer que el autor de la obra es Efraín, que fue la persona que creó la obra. Pero si otra persona le dice a Efraín, mira, yo escuché que vos creaste una obra, que es un libro de motivación, ¿será que me podés vender una? Efraín le tenía que decir, mira, fíjate que los derechos que yo tenía sobre esa obra se los cedí a la entidad Bonaire. Con ellos tendrías que irte para ver si te regalan, si te venden, si está a disposición esa obra que yo escribí. Ni siquiera él podría producir esa obra, ¿verdad? Dependiendo, por supuesto, los términos en que se haya celebrado ese tipo de transmisión de los derechos. Bueno, todo resumiendo, las personas individuales pueden ser titulares de las obras, las personas individuales pueden ser autores de una obra, pero las personas jurídicas no únicamente pueden ser titulares de los derechos que se les reconoce a los autores de una obra. Bueno, ahora, entendiendo esta situación, ahora tendríamos que trasladarnos al artículo 18. En el artículo 18 de la ley de derechos de autor y derechos conexos, ahí vamos a encontrar los derechos que reconoce la ley. Obviamente, si esta ley se llama derechos de autor y derechos conexos, tendríamos que saber cuáles son los derechos que reconoce esta ley. Los vamos a ordenar, tomados del artículo 18, 19 y el artículo 21. Vamos a ordenar los derechos que establece la ley. Primero hay una división. Están los derechos morales por una parte y están los derechos patrimoniales por otra parte.
Los derechos morales ustedes lo tienen que relacionar con prestigio, con fama. En tanto que los derechos patrimoniales ustedes lo tendrían que relacionar con un fin económico, es decir, sacarle provecho a la obra, o en otras palabras, se refiere en este caso al aprovechamiento de la obra. Entremos a analizar cada uno de ellos. Vamos primero con los derechos morales. Decíamos que los derechos morales son aquellos derechos que persiguen concederle al autor prestigio o fama. Se traduce en una exigencia de la ley para que cuando se mencione la obra se tiene que indicar quién es el autor de la obra, y por supuesto no se permite que se modifique esa obra del autor a la hora de ser reproducido. Por eso en el artículo 18 y en el artículo 19 van a encontrar ustedes que los derechos morales comprende el derecho a la paternidad y también comprende el derecho a la integridad de la obra. Es decir, cuando hablamos de derecho moral, lo vamos a subdividir en derecho a la paternidad y derecho a la integridad de la obra. ¿Qué significa el derecho a la paternidad de la obra? Es decir, el padre de la obra. Cada vez que en este caso se mencione esa obra, se tiene que indicar quién es el autor de la obra. Por ejemplo, si yo en este momento les doy una definición de lo que es derechos de autor utilizando las palabras de alguien, pero no digo el nombre de esa persona, prácticamente se está convirtiendo en un plagio. Se está convirtiendo en una violación al derecho a la paternidad, porque parecería que es mi definición, cuando realmente no me pertenece a mí, sino le pertenece a otra persona. Para esa persona que yo utilice su definición y que mencione su nombre, para él es una gratificación, para él es un agrado. Por eso es que cuando una persona es creador de una obra, se tiene que mencionar siempre su nombre, se tiene que mencionar en este caso su seudónimo, ya que con eso se identifica quién es el creador de esa obra. Eso es lo que llamamos el derecho a la paternidad. El derecho a la integridad es el derecho que tiene el autor de que cuando se produzca su obra se haga tal y como él lo dijo. Yo no puedo en ningún momento cambiar las palabras que utilizó porque considero que no me conviene. Y eso es importante, eso es importantísimo. Muchos autores escriben, digamos, una canción, escriben algún poema, y cuando de repente lo escuchan a la hora de reproducirlo, cambian unas palabras por otras. De repente, en vez de decir una palabra que él lo dijo con una expresión leve, resulta que el que lo está produciendo lo está utilizando malas palabras. Y resulta que al final indican que el autor de esa obra es fulano de tal. Él se va a sentir mal porque realmente eso no fueron las palabras que él utilizó. Él no lo dijo de esa manera. Entonces, por eso es que también corresponde como un derecho moral el derecho a la integridad de la obra. Es decir, que no se puede mutilar esa obra, que no se pueden utilizar palabras que no haya dicho el autor de la obra. Y en todo caso, si a mí no me parece cómo lo dijo, hay una palabra con la cual no estoy de acuerdo, lo que puedo hacer es reproducir la obra tal y como lo dijo el autor y posteriormente hacer mi análisis propio si estamos hablando de que yo estoy escribiendo una obra y yo lo estoy haciendo a título de cita. Bueno, muy bien. En el artículo 19 encontramos las características de los derechos morales. ¿Qué características podemos encontrar de estos derechos morales? Son 4 características. Los derechos morales son inalienables, son imprescriptibles, son irrenunciables y también son inembargables.
ese tema de la inembargabilidad lo encuentran ustedes en el artículo 23, el resto en el artículo 19. ¿Qué significa que el derecho moral del autor es inalienable? Inalienable significa que no son susceptibles de ser transmitidos a otra persona. Recuérdense que estamos hablando de los derechos morales, es decir, ¿quién escribió esa obra? Si la obra la escribió Juan, así tiene que quedar, no podemos cambiar eso. Si el día de mañana él vende ese derecho moral y ahora decimos que la obra la escribió Pedro, entonces resulta una mentira, o la escribió Juan o la escribió Pedro. Y pasado mañana ahora resulta que por un acto de venta, por un acto de cesión, ahora resulta que quien lo escribió fue María. Definitivamente eso no puede ser posible, porque el que escribió la obra lo escribió y así va a quedar para siempre. Eso es algo que no se puede modificar. Por eso es que establece que los derechos es inalienable. Recuérdense que estamos hablando de los derechos morales, no estamos hablando de los derechos patrimoniales, porque explotar una obra, ese derecho sí lo puedo transmitir, pero ese es el derecho patrimonial. Pero el derecho moral, eso es inalienable, no se puede ceder. También decimos que es imprescriptible. ¿Eso qué significa? Que por el transcurso del tiempo los derechos morales no se pierden. Si hablamos de obras que escribieron, por ejemplo, Platón, por ejemplo, qué sé yo, Sócrates, escribieron obras que ya lleva mucho tiempo, en el cual estamos diciendo, la obra de la República la escribió, qué sé yo, Platón. Ya es hora que cambiemos esa situación, ya es hora que digamos que la obra la escribió Juan. Pero eso no es cierto, él lo escribió y así va a quedar para siempre. Y eso no prescribe, por eso es que el derecho moral, es decir, el derecho a la paternidad de esa obra de quien la escribió, va a quedar como tal. Y eso no puede cambiar por el transcurso del tiempo. También decimos que es irrenunciable. Uno tiene que tener cuidado qué es lo que dicen sus obras en una obra, porque eso no se puede cambiar, no se puede renunciar. Si yo dije que los derechos de autor es una rama de la propiedad intelectual en mi obra, eso quedó así para siempre. Después no puedo venir y decir, yo no dije eso, o bien sí lo dije, pero ahora renuncio, ya no quiero que digan que yo lo dije. Una persona, por ejemplo, muchos cantantes cristianos, antes de ser cristianos, escribieron canciones. Tiempo después se arrepintieron y dijeron, yo no sé por qué dije eso, yo no sé por qué mencioné esa palabra, yo no sé por qué escribí esa canción, ya no quiero que digan que yo lo escribí, yo renuncio a ese derecho. Eso es imposible. Usted escribió esa obra y así va a quedar para siempre. Y decimos que los derechos morales es inembargable. Recuérdense que no estamos hablando de los ejemplares de las obras, no estamos hablando de los productos, de los libros, de los cassettes, de los CD. Estamos hablando de los derechos morales, el derecho a la paternidad y a la integridad de la obra. Mire, le voy a embargar su derecho moral y voy a rematarlo. Y después el que lo compra, él es el que vamos a colocar como el autor de esa obra y ya no usted. Pero eso no se puede, porque esa creación intelectual nació del autor y no de la otra persona a quien se le pudiera rematar y vender esa obra. Pero simple y sencillamente no se puede. Por eso decimos que los derechos morales son inembargables, ya que no estamos hablando en este caso de ejemplares, no estamos hablando de libros, no estamos hablando de lo tangible, sino que estamos hablando en sí del derecho moral. Bueno, ahora, como parte de los derechos morales en el artículo 19, ahí establece también que comprende también tener la obra anónima. ¿Qué significa tener una obra anónima? Publicar la obra sin indicar quién es el autor de esa obra. Esa es una obra anónima. También
existe el hecho de conservar la obra inédita. ¿Qué significa una obra inédita? Una obra inédita significa que el derecho que va a tener el autor de no poner a disposición del público esa obra. Algo así como ustedes, por ejemplo, de repente ahorita están haciendo sus resúmenes de las clases y esa obra la pueden tener como inédita. Si algún compañero les dice, mire, deme copia de esas, de los resúmenes que usted hizo, no puedo porque es una obra inédita. ¿Eso qué quiere decir? Que solo es para mí. ¿Cuál es el plazo para conservar una obra anónima o inédita? En el mismo artículo 19, ahí establece que el autor puede conservar esta obra por un plazo hasta por 75 años después de su fallecimiento. O sea, que lo conserva su obra de manera anónima o inédita durante toda la vida del autor y hasta 75 años después de su fallecimiento. Ahora vamos con los derechos que le llamamos patrimoniales. Como les venía diciendo, son aquellos derechos que persiguen un fin económico. Una cosa es que yo como autor me gustaría que cuando reproduzcan mi obra indican que yo soy el autor de la obra, es decir, que aparezca mi nombre. Y otra cosa muy distinto, el fin económico. O sea, si alguien me dice, mire, usted es el autor de esta obra, un poema, y yo lo quisiera declamar, o usted es el autor de esta canción, yo lo quisiera cantar, pues lo digo que sí, con mucho gusto. Imagínense un artista famoso que venga y me diga, mire, yo quiero cantar esa canción que usted escribió. Para mí, pues sería un honor. Lo único que le pido es que cuando usted cante esta canción indique que yo soy el autor de la obra. El fin, digamos, de prestigio. Pero también tendríamos que acordar cuánto es lo que me va a pagar, cuánto es lo que me va a dar en concepto de remuneración por el hecho de interpretar esa obra que yo escribí. Y esto es lo que llamamos derecho patrimonial. Por eso es que en la ley ustedes van a encontrar el hecho de que en el artículo 21 establece que el autor de una obra en uso de su derecho patrimonial, es decir, el aprovechamiento de la obra, es el que va a decidir si explota esa obra por sí, por medio de un tercero, o prohibir cada una de las facultades que establece el artículo 21. Realmente son bastante, pero nosotros lo podríamos resumir diciendo el hecho de explotar una obra, y entre ellos la reproducción y fijación total o parcial de esa obra en algún tipo de soporte material, es decir, que mi obra quede plasmado en un CD, en un USB o cualquier otro tipo de soporte material. Yo tengo que autorizar en este caso para que se haga eso. Traducir mi obra a cualquier idioma, cualquier lengua, cualquier dialecto, es decir, de una canción que lo hizo en idioma español, traducirlo al inglés, yo tengo que conceder esta autorización. La adaptación a una obra, arreglo o transformación, tienen que contar con mi autorización para hacer esa situación. Es decir, la obra, digamos, aquí se refiere a una canción. Hacerlo en versión ranchera, hacerlo en versión salsa, hacerlo en versión rock, tienen que contar con mi autorización. Bueno, en resumen, ahí en el artículo 21 encuentran ustedes el tema de la explotación de la obra, declamar la obra, representar la obra, ejecutar en este caso la obra, exhibir esa obra al público, a transmitirlo a través de la radio, a través de la tele, a través del internet.
todo eso tiene que contar con el consentimiento del autor de la obra, o en su caso, del titular de los derechos. ¿Cuál es el plazo de protección de los derechos patrimoniales? En otras palabras, cada vez que yo quisiera explotar la obra de una persona, tengo que contar con su autorización. ¿Cuál es el plazo de protección según el ordenamiento jurídico? Ahí establece que se protege por un plazo de 75 años después de la muerte del autor. Si son varios autores, el plazo empieza a correr a partir de la muerte del último coautor. En otras palabras, se va a proteger toda su vida, él va a aprovechar esa obra toda su vida y 75 años después de su muerte. Después de que transcurran esos 75 años, diríamos que esa obra pasa a ser patrimonio de la sociedad. ¿Qué significa eso? Que cualquier persona puede explotar esa obra sin necesidad de contar con la autorización del autor de la obra. Si hay una canción que alguien le escribió, un poema, un cuento, yo ya puedo reproducir esa obra y ya no tengo que contar con autorización del autor si ya pasaron 75 años después de su muerte. Eso sí, tengo que respetar sus derechos morales. En otras palabras, cuando reproduzca esa obra, tengo que indicar que él es autor de la obra y no puedo hacer mutilaciones a esa obra, es decir, no la puedo cambiar. Estamos hablando, por ejemplo, del cuento de Blancanieves y después o de la Bella Durmiente y después decir que no lo besó un príncipe, sino fue un doctor el que la curó. Entonces ya estoy mutilando esa obra. No, la puedo reproducir, cualquier persona la puede reproducir, la puede exhibir, la puede ejecutar, pero siempre respetando los derechos morales. ¿Quién es el autor de la obra? Y no hacer ninguna clase de mutilación. El fundamento de lo que les mencionaba sobre el tema del plazo está en el artículo 43 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos. Bueno, muy bien, ahora vamos con los derechos conexos. Nuestra ley lo tiene en una sola norma, este tema que le llamamos derechos de autor y derechos conexos. Sin embargo, no son lo mismo. Una cosa son los derechos de autor y otra cosa distinta son los derechos conexos. Muchos artistas, por ejemplo, no componen sus canciones, por lo tanto, ellos no pueden ser autores de esa obra, o sea que de esa canción, sino que fue un compositor el que realizó esa obra y él lo está interpretando. Pero la forma en que va a interpretar esa obra se le reconoce como un derecho conexo. Ustedes en algún momento habrán escuchado alguna canción en diferentes versiones. Y puede ser que en una la versión de A, la versión de B o la versión de C no les gusta. A ustedes les gusta la versión de D. A otra persona dice, no, a mí me gusta más como le ejecuta F, por ejemplo. Si hablamos, por ejemplo, la canción de Luna de Xelajú, un grupo que se llamaba Rana la ha interpretado, Gaby Moreno la ha interpretado, inclusive Antonio Aguilar la ha interpretado. Y si se dan cuenta, las interpretaciones es diferente, o sea, no es lo mismo como lo interpretó Gaby Moreno, como lo interpretó Antonio Aguilar o como lo interpretó el grupo Rana. La interpretaron de diferente manera, pues eso es precisamente lo que se les reconoce a los artistas como un derecho conexo. Gaby Moreno, Antonio Aguilar y el grupo Rana no fueron los que escribieron Luna de Xelajú, por lo tanto no se les puede reconocer derechos de autor, pero por la forma en que la interpretan se les reconoce como un derecho conexo. Entonces podemos decir que los derechos conexos son derechos de personas que se relacionan con el autor de una obra.
nuestra legislación reconoce 3 derechos conexos. Estamos en el artículo 50 de la ley. ¿Y cuáles son esos 3 derechos conexos que reconoce? Están los artistas, intérpretes o ejecutantes. Están los productores de fonograma y están los organismos de radiodifusión. Eso es lo que nuestra legislación les reconoce en este caso como derechos conexos. El primero, o sea, los artistas, intérpretes o ejecutantes, se está refiriendo a aquella persona que canta, aquella persona que declama, aquella persona que lee, aquella persona que recite, que actúa o de alguna otra manera comunica la obra de un autor. Aquí estamos hablando de cantantes, aquí estamos hablando de declamadores, aquí estamos hablando de actores, aquí estamos hablando de actrices que interpretan o ejecutan la obra de un autor. La forma o modo que ellos lo realizan, en este caso les corresponde derecho sobre ello. Por eso es que en el artículo 53 ustedes van a encontrar cuáles son los derechos que se les reconoce, tales como de autorizar o prohibir la fijación, la producción, la comunicación al público, la distribución, la radiodifusión o cualquier otra forma o uso de sus interpretaciones o de sus ejecuciones. Bueno, el siguiente lo encontramos en el artículo 58, ahí encontramos los productores de fonogramas. Los productores de fonogramas nos referimos a aquellas personas, en este caso, que se dedican a grabar, comercializar y distribuir una obra en forma sonora. Fijan la obra en algún tipo de soporte y de ahí sacan un montón de reproducciones. En la industria musical, aquí estaríamos hablando concretamente de las casas disqueras. Si ustedes se dan cuenta, las casas disqueras graban, digamos, una canción de algún artista y de esa grabación que hacen, empiezan a reproducir un montón de copias y ellos tienen derecho exclusivo por esas copias. De hecho, los artistas casi no ganan nada por esas ventas que se hacen de esas copias, por las ventas de las canciones, ya que el derecho no lo tiene el artista, no lo tiene el autor, sino lo tiene el productor de fonograma. Los artistas normalmente, si estamos hablando de artistas de música, ellos normalmente ganan más por los conciertos que dan. Pero de ahí por la venta de los discos o la venta de las canciones definitivamente no tienen ese derecho, ya que el derecho lo tiene el productor de fonograma. Si ustedes se dan cuenta, hay muchos programas a través del internet donde venden música, ofrecen música. Normalmente los derechos no lo adquirieron con el artista, normalmente lo adquirieron con el productor de fonograma, ya que él tenía el derecho exclusivo sobre esa obra grabada en algún tipo de soporte material. A eso le llamamos productores de fonogramas. Eso sí, cuando les menciono las casas disqueras, esa manera de ejemplo, porque aquí estamos hablando de cualquier otro productor de fonograma que crea obras a través del sonido. Y no solamente música, podría ser, por ejemplo, libros, podrían ser poemas, podrían ser chistes, podrían ser cualquier obra que ahora va a quedar plasmada en un sentido sonoro. Por último, tenemos del artículo 58, nos trasladamos al artículo 62. Ahí encontramos los organismos de radiodifusión. Aquí estamos mencionando, o aquí se refiere la ley a las radios, a las emisoras. Estas radios tienen derecho sobre sus emisiones, o en otras palabras, sus programas.
Ustedes han escuchado que las radios no solo es de poner música ya, sino que normalmente tienen programas, un programa tras otro, pues ellos tienen derecho exclusivo sobre esos programas. No podría otra radio crear un programa idéntico, porque estaría violando un derecho conexo. Entonces, una vez que ellos grabaron un programa, ese programa es exclusivo de este organismo de radiodifusión y él decide cuándo lo emite o si lo va a transmitir o lo va a retransmitir, y nadie puede volverlo a transmitir. O sea, yo no puedo venir y grabar un programa de una radio y después colocarlo en el internet, después colocarlo en otro programa de radio que yo pudiera tener, porque estaría violando en este caso el derecho conexo de un organismo de radiodifusión. Artículo 62. Bueno, de ahí nos vamos por favor al artículo 63. En el artículo 63 vamos a encontrar las limitaciones a la protección de los derechos de autor y derechos conexos. Como les vuelvo a repetir, para producir, para mencionar, para comunicar la obra de un autor, se tiene que contar con su autorización. Si no se cuenta con su autorización, está totalmente prohibido. Ya más adelante vamos a ver qué se puede hacer contra la violación a este derecho. Sin embargo, en la misma normativa, a partir del artículo 63 hasta el artículo 71, van a encontrar ustedes limitaciones. Hay ciertos casos en el cual yo puedo reproducir la obra de un autor y no necesito contar con su consentimiento. Son bastante las limitaciones. Yo voy a mencionar algunas que son las que podríamos mencionar a la hora de que nos pregunten en el examen privado, mas eso no quita la obligación de ustedes que den una leída a los artículos que les acabo de mencionar. Así, en el artículo 63 establece que no hay necesidad de contar con la autorización del autor cuando la comunicación se haga en un ámbito exclusivamente doméstico. Eso quiere decir en casa. Siempre que no exista un interés económico, directo o indirecto, y obviamente la comunicación no se vaya a deliberar al exterior. Esto es en el sentido de que si usted, por ejemplo, compra un disco, compra un DVD, el cual contiene un álbum de música, puede ser que contenga una película. Cuando usted la va a reproducir en su casa, en la video, o lo va a escuchar ahí en su equipo de sonido, no va a llamar al autor y pedirle su autorización, ya que usted lo está haciendo en el ámbito puramente doméstico. Por eso es que si yo compro un CD de música y lo pongo en mi aparato de sonido, no tengo que contar con la autorización del autor, o lo coloco en el DVD para ver una película, no tengo que contar con la autorización del autor, porque lo estoy haciendo en un ámbito puramente doméstico y no estoy persiguiendo ningún fin económico, ni tampoco lo estoy exteriorizando, ¿verdad? No lo estoy difundiendo al exterior. Salvo que si yo le digo a mis amigos, yo ya compré una película, lo podemos ver en mi casa, pero eso sí les voy a cobrar las entradas. Entonces ya tendría que contar con la autorización del autor. Aquí estamos hablando, por ejemplo, los cines tienen que contar con los autores para exhibir, en este caso, las películas. Las discotecas, para reproducir la música de los artistas, tienen que contar con la autorización de esos artistas. Algún restaurante, una cafetería, si quiere reproducir música, él no lo está haciendo en un ámbito doméstico, y por el contrario, lo está difundiendo al exterior y
persigue un fin económico, un fin lucrativo. En ese caso, ellos sí tendrían que contar con la autorización del autor. El inciso B ahí establece cuando se realice para fines exclusivamente didácticos. Y obviamente establece ciertos parámetros, como por ejemplo en actividades de una institución de enseñanza por el personal y para el personal de dicha institución, siempre y cuando no persiga un fin lucrativo. Tal vez lo más importante aquí es que ustedes tengan presente que la comunicación que establece ahí la ley como una limitación a la protección de los derechos que establece la ley no tiene nada que ver con el tema de entregar ejemplares. Es decir, una cosa es comunicarlo al público y otra cosa es entregarle copias. Aquí está mencionando que efectivamente no está protegido el hecho de que las instituciones de enseñanza puedan utilizar una obra para los estudiantes siempre y cuando que no persigan un fin lucrativo. Es decir, lo van a comunicar por cualquier medio, por cualquier forma. Puede ser a través del internet, puede ser a través de audio o puede ser de manera oral, pero no significa la entrega de ejemplares. La entrega de ejemplares no está contemplada, ya que la ley menciona la palabra comunicación y no está hablando de reproducción, no está hablando de la facultad de entregar ejemplares o copias. Bueno, ahora, si ustedes se trasladan en el artículo 64, en el artículo 64 ahí establece los casos en que sí se puede reproducir esa obra. En el primer caso, solo es comunicarla. En estos casos que establece el artículo 64, ya estamos hablando de reproducir la obra, de sacarle copias. En el inciso A establece cuando sea para extraer artículos o breves extractos de la obra lícitamente publicadas para la enseñanza o por la realización de exámenes en instituciones educativas, siempre que no persiga un fin lucrativo y que obviamente no interfiera con la explotación normal de la obra ni cause perjuicio a los intereses legítimos del autor. Aquí está diciendo que sí se puede reproducir la obra, pero aquí tienen que tener presente lo siguiente: reproducir la obra no totalmente, sino que ahí dice artículos o breves extractos de la obra. Hay entidades que sí cumplen con eso. Si usted lleva un libro completo y usted le dice, mire, quiero que me saque una copia completa de ese libro, le va a decir que no. Si usted justifica y le dice, no, es que yo pertenezco a una institución educativa, por ejemplo a la Universidad de San Carlos, y ahí me dijeron que sí podía sacar copia de esa obra, le van a decir, no, pero solo breves extractos de la obra, probablemente para la realización, por ejemplo, de un examen, y probablemente porque esa obra no es fácil de ubicarla. Hay personas que escriben una obra y solo sacan unos 3,000 ejemplares y eso se va a distribuir en todo el mundo. Entonces son obras únicas, ya no se pueden conseguir. En ese caso sería permitido, pero como lo que acabamos de mencionar, solo es para artículos breves de esa obra. Solo es un artículo o breves extractos de la obra, ¿verdad? Algún título, algún subtítulo, algún tema y únicamente eso. En el inciso B también establece la reproducción individual de una obra por biblioteca o archivos, que obviamente no persiguen intereses de lucro, con el objeto de conservar el ejemplar y sustituirlo en caso de necesidad.
en otras palabras, lo que hacemos aquí es que tenemos una obra que no es fácil de conseguir. Aquí ya estamos mencionando desde el punto de vista de las bibliotecas, o sea, que la biblioteca tiene una obra en sus manos, pero esa obra no es fácil de conseguir. Estamos hablando de obras que normalmente sacan muy pocos ejemplares. Entonces, no lo podemos conseguir, por lo menos no en un plazo razonable, en condiciones razonables. Entonces, pero como ya tenemos la obra, lo que podemos hacer es sacarle una copia completa de esa obra y a la hora de que los estudiantes necesiten esa obra, le vamos a dar esa copia y conservamos el original. Pero vuelvo y repito, siempre y cuando sea justificada esa situación. Porque si es una obra que la podemos conseguir en cualquier parte, hablando del libro del licenciado Neri Muñoz, del licenciado de Mata Vela, pues son obras que se pueden conseguir fácilmente. Por lo tanto, no estarían amparados por esa limitación que establece el inciso B. Bueno, pueden ustedes ir analizando cada una de las limitaciones que establece la ley. En todo caso, marquen el artículo 66, por favor. De ahí también pueden marcar en el artículo 66 pueden marcar el inciso D. Ese inciso D lo preguntan bastante y es para que el estudiante del derecho o futuro profesional tenga conciencia que no puede plagiar las obras. Si usted está realizando una obra propia y usted necesita incluir la obra de otra persona para análisis, para fines docentes o de investigación, está bien, si se le permite. Eso es lo que se le conoce como el derecho de cita. O sea que un ejemplo claro sería cuando se elabora la tesis. Yo tengo que hacer un trabajo donde voy a abordar un determinado tema, pero las cosas que yo voy diciendo la tengo que sustentar o contrastar con lo que han dicho otros autores. Para eso tengo que incluir en mi obra lo que dijeron otros autores. O sea, eso sí es permitido, pero eso sí, tiene que incluir en este caso quién es el autor de esa obra y fragmentos de esa obra es lo que tienen que incluir. Inmediatamente después hacer su análisis. Eso es lo que se conoce como el derecho de cita. También pueden subrayar el artículo 70. Ahí establece que algunos establecimientos mercantiles pueden reproducir la obra únicamente para probar los aparatos que venden. Es decir, si yo quiero saber la nitidez de un equipo de sonido, pueden reproducir una canción, pero únicamente para fines demostrativos. Bueno, ahí tenemos entonces cuáles son las limitaciones a los derechos de autor y derechos conexos. Ahora, vamos entonces al siguiente tema, que se refiere a la transferencia de los derechos patrimoniales. Recuérdense que los derechos morales son inalienables, no se pueden transmitir, pero los derechos patrimoniales sí se pueden transmitir. Y las formas en que se pueden transmitir podríamos resumirlo así: de manera total o de manera parcial, artículo 72 hasta el artículo 83. Total significa que todos los derechos que tiene el autor de una obra de explotarla, las va a transmitir y no se va a reservar ninguno. Parcial significa solo una parte de esos derechos que va a transmitir, únicamente los que se van a consignar en el documento que va a formalizar esa transmisión. Entonces podemos decir que se puede transmitir de manera total, pero también se puede transmitir de manera parcial. La forma de transmitir es a través de la cesión de derechos, o sea, el modo de transmitir los derechos es a través de una cesión. Sin embargo, la misma normativa señala que también existe la posibilidad que se haga a través de licencias.
Técnicamente, la diferencia entre una cesión de derechos y una licencia es que la cesión de derechos, la transmisión normalmente es para siempre. Es decir, si yo cedo mis derechos, comúnmente se entiende que transmití esos derechos y ya no lo puedo recuperar. Hay una canción que escribió Ricardo Arjona, Detrás de mi ventana, que se lo cedió, digamos, a Yuri, y esa canción ya nunca lo puedo recuperar Ricardo Arjona a través de la figura de la cesión. En cambio, las licencias se consideran que es de carácter temporal, es decir, que esa transmisión se va a hacer por un tiempo. Sin embargo, esta diferencia que les acabo de mencionar es más conforme a la técnica, porque la ley en sí solo menciona que los derechos pueden ser cedidos o puede ser a través de la cesión de derechos o puede ser a través de la licencia. En todo caso, ¿qué es lo que se está haciendo? Se está transfiriendo los derechos patrimoniales. Si yo escribí una canción y alguien quiere esa canción, normalmente en vez de hacer una venta, lo que se hace es una cesión de derechos. Bueno, en cuanto a los contratos que regula esta ley, lo encontramos a partir del artículo 84 hasta el artículo 103. El tema de los contratos en materia de derechos de autor y derechos conexos son bien sencillos, en el sentido de que no regula mayor situación la normativa. Esto se debe a que estos contratos lo tenemos que concatenar tanto con la ley con el Código de Comercio, así como también con el Código Civil, que se tienen que complementar en cuanto a, por ejemplo, principios que lo rigen, formas de interpretación, etc. Por supuesto, con excepción de lo que regula específicamente en estas normativas. La mejor definición que ustedes pueden proporcionar es la que establece el mismo ordenamiento jurídico. Así encontramos, por ejemplo, en el artículo 84, el contrato de edición. La vamos a definir tal y como establece ahí. Por el contrato de edición, el titular del derecho de autor de una obra literaria, artística o científica o sus derechohabientes conceden en condiciones determinadas a una persona llamada editor el derecho de reproducir su obra y vender los ejemplares a cambio de una retribución. Entonces, aquí establece que por este contrato de edición, el titular del derecho de autor de una obra literaria, científica, artística o sus derechohabientes va a conceder en las condiciones que se pacten a un editor la facultad de reproducir y vender los ejemplares de esa obra a cambio de una retribución. Si ustedes el día de mañana escriben un libro, por ejemplo, de derecho, no sé, mercantil, y obviamente pues no tienen el equipo para poder reproducir esa obra y para poder venderla, con el fin de evitar todo este problema pueden contratar a una editorial, y la editorial en este caso es el que se va a encargar de reproducir esa obra, de vender los ejemplares a cambio de una retribución. Por ejemplo, la librería jurídica, ahí encuentran ustedes muchas obras de autores que probablemente a través del contrato de edición obtuvieron esa autorización para poder reproducir esa obra, vender ejemplares y darle una retribución al autor de esa obra. Lo único que establece la ley relevante en el artículo 85 es que se tiene que formalizar este tipo de contrato por escrito. En el artículo 93 encontramos el contrato de representación y ejecución pública.
A través de este contrato, el autor de una obra literaria, dramático, musical, pantomímica o coreografía, o su derecho habiente, concede a una persona individual o jurídica el derecho de ejecutar su obra públicamente a cambio de una retribución. Si yo escribí, digamos, un cuento y viene una entidad y me dice que quiere realizar una obra de teatro basado en ese cuento que yo escribí, pues ¿qué contrato tendríamos que celebrar? Tendría que ser un contrato de representación y ejecución pública. Pónganle énfasis al artículo 93 en el segundo párrafo, el cual establece que en el contrato podrá contener estipulaciones respecto a los actores que desempeñen los principales papeles, detalles del vestuario y descripción del escenario. O sea que yo les podría decir, mire, pero eso sí, yo necesito que X actor sea el que tenga el papel de tal personaje, porque esta persona tiene que tener tales características, así como también se tienen que vestir de la siguiente forma y el escenario tiene que comprender un ambiente de X manera o de X modo, ¿verdad? Bueno, de ahí en el artículo 101 encontramos el contrato de fijación de obra. ¿En qué consiste el contrato de fijación de obra? El autor autoriza a una persona natural o jurídica a incluir en una obra audiovisual o fonograma su obra para su reproducción y distribución a cambio de una retribución. Es decir, a través de este contrato, mi obra va a quedar incluida en una obra audiovisual o fonograma para que sea reproducida y para que sea distribuida a cambio de una retribución. Aquí el ejemplo típico que podríamos mencionar sería que una persona que le llamamos artista, intérprete, es decir, un cantante, permite a un organismo de radiodifusión para que este organismo de radiodifusión lo que haga es fijar su obra en un fonograma y obviamente reproducirla y distribuirla, pero a cambio pues obviamente me tiene que dar una retribución. Eso se le conoce como contrato de fijación de obra. Ahora, habíamos señalado con ustedes con el tema del registro de las obras de conformidad con el artículo 104 y ahí señalamos que no es necesario registrar las obras, pero sí es aconsejable hacerlos por seguridad jurídica, porque si alguien más lo registra y yo no tengo forma o modo de mostrar que es mi obra, esa duda va a favorecer al que lo registró. Sin embargo, en el artículo 105 claramente establece que la inscripción de una obra es un acto declarativo y no constitutivo de derecho. Es decir, lo que hacemos a través de la inscripción es que se nos declare un derecho ya reconocido y no es que se vaya a constituir a partir de ahí ese derecho. En todo caso, si yo quiero registrar mi obra, ¿dónde lo tengo que hacer? De conformidad con el artículo 104, lo tendría que realizar en el registro de la propiedad intelectual. Registro que ya en una oportunidad lo habíamos señalado que está en la séptima avenida 7-61 de la zona 4 de la ciudad de Guatemala, es decir, en el mismo edificio donde se encuentra ubicado el registro mercantil. Por lo tanto, el registro de propiedad intelectual es el que tiene que ver con la inscripción de las obras y de los derechos que menciona la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos. Ahora trasladémonos al artículo 113. En el artículo 113 vamos a encontrar las sociedades de gestión colectiva. ¿Qué es una sociedad de gestión colectiva? Es una asociación civil, digamos, sin fines de lucro. Y
que tiene personalidad jurídica constituida con el exclusivo propósito para defender los derechos de autor y derechos conexos. Los derechos prácticamente reconocidos por la Ley de Derechos de Autor. Para entender bien este tema de las sociedades de gestión colectiva, son asociaciones, aunque se le llamen sociedades, realmente son asociaciones. Estas se tienen que inscribir como tal, es decir, como una asociación en el registro de personas jurídicas del Ministerio de Gobernación, como cualquier asociación. Se constituyen en escritura pública. Lo único que la finalidad de ellos es que se juntan con el único propósito. ¿Para qué? Para defender los derechos de autor y derechos conexos. Pero una vez que ya se inscribieron en el registro de personas jurídicas, ahora se tienen que ir a inscribir en el registro de propiedad intelectual solicitando constituirse o se les reconozca como sociedades de gestión colectiva. Un ejemplo de estas sociedades podríamos mencionar la AEI o la GAIC, la Asociación Guatemalteca de Autores y Compositores. Esta asociación está constituido por compositores, por autores guatemaltecos, por compositores guatemaltecos que defienden sus derechos. Por ejemplo, yo tuve un caso de mi cliente que un día me dijo, mire licenciado, fíjese que me llegó una citación de una oficina, me dijo, y me están citando ahí por el edificio el Tívoli para una reunión el día, por darles un ejemplo, martes 15 a las 10 de la mañana. Entonces, ¿pero quién lo está citando? Le digo yo, ¿un bufete o algo así? No, licenciado, parece que es una institución, es una entidad. Bueno, qué raro, dije yo, porque los únicos que lo pueden citar a uno definitivamente son las autoridades de gobierno, es decir, una autoridad administrativa o en su caso una autoridad judicial. Entonces le dije, bueno, pero si es un bufete, la verdad, no tendría por qué citarlo. Y en todo caso, si lo cita, usted tiene la facultad de ir o no ir. Yo le pregunté si tenía alguna deuda o alguna situación similar y me dijo que no. Después, cuando vino aquí, ya vi la citación, era de parte de la AEI, es decir, de la Asociación de Autores, Editores e Intérpretes Guatemaltecos. Y le decían que querían hablar con él en una reunión privada en tal lugar. Entonces me dijo la persona, mire licenciado, ¿estoy obligado a ir o no estoy obligado a ir? Pues la verdad no, ellos no son autoridad para citarlo, pero me imagino que usted tiene algún almacén, tiene algún bar, tiene alguna cantina, un restaurante, donde probablemente usted puso música nacional y no cuenta con la autorización del artista correspondiente. Entonces me dijo, sí, efectivamente, yo tengo mi local de venta de ropa y pongo música ahí para ambientar. Entonces me imagino que ellos ya se dieron cuenta de eso, probablemente lo grabaron, probablemente le sacaron videos, fotos, lo más probable es que videos. Y ahí lo que le van a decir a usted es que usted está violando los derechos de autor y que tiene dos opciones. O presentan la denuncia en el Ministerio Público para deducir responsabilidad, o le van a decir a usted que pague los derechos de autor y puede poner la música que usted quiera sin ningún problema. Entonces, ya con esa asesoría se fue para allá. Tenía que ir preparado para darles una respuesta porque o se enfrentaba a un proceso penal o mejor veía de alguna forma cómo pagar por esos derechos y puede reproducir la música que quiera. Normalmente ellos tienen tarifas, si no estoy mal, cobran dependiendo de qué entidad se trate, pero más o menos de 2 a 10 salarios mínimos diarios
por el derecho de utilizar un mes esas obras de estos autores. Entonces yo le bajé ahí el arancel, lo revisamos y me dijo, bueno, si no es tanto, pues de repente sí voy a aceptar ese contrato y ya después pues ya miro cómo le hago más adelante. Entonces eso es lo que hace esta asociación. Esta asociación vela precisamente para que los derechos de los autores, de los intérpretes, de los editores, productores de fonogramas, etcétera, no sean violados. Y ellos normalmente también cumplen una función de recaudar los pagos por esos derechos y después lo distribuyen en todos sus asociados. Como les dije, es una asociación. Bueno, está la GAIC, está la AI, está Musicarte, entre otros. Marquen el artículo 113 y pues obviamente le pueden dar una leída del artículo 113 al artículo 125. Bueno, finalmente ya para terminar el análisis de esta ley, ¿cómo se protegen los derechos de autor? Aparte pues de crear esta asociación, puede ser que yo soy autor y yo no quiero pertenecer a esta asociación. Yo les agradezco porque ellos velan por estos derechos, pero yo no quiero ser parte de esta asociación, ya que esa es una cuestión libre, si usted quiere ser parte de o no. En todo caso, ¿cómo puedo proteger mis derechos? Vamos a hacer la aclaración. Hay dos clases de acción. Está la acción civil y está la acción penal. Pero obviamente, recalco una vez más, cuando se trata de temas de la otra fase, mejor si no lo mencionan y esperan a que pues les pregunten así ya de manera directa, porque eso sería entrar a un campo minado que nos pueden hacer un montón de preguntas y que probablemente no vamos muy preparados para ello, pero sí para la parte que es de la fase privada. Entonces vamos a mencionar la acción penal sin que ustedes lo mencionen en el examen, y esto está regulado en el artículo 127. Esto podría ser promovido a través de una denuncia o de una querella ante el Ministerio Público, y el Ministerio Público en ejercicio de la acción pública que le corresponde tendrá que investigar y obviamente solicitar la intervención del tribunal para que se deduzca responsabilidad penal en contra del presunto responsable. Pero, como les vuelvo a repetir, a mí la parte que me interesa está en el artículo 133, que también encontramos la acción civil, y ahí para reclamar, para reivindicar cualquier derecho, se tendría que hacer a través del juicio oral que está regulado obviamente en el Código Procesal Civil y Mercantil. Bueno, con eso terminamos el análisis de esta ley. Lo que acabamos de ver es lo mínimo que ustedes tienen que saber, lo mínimo que tienen que conocer, y no quita la obligación de darle una leída completa a esta ley.